Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Hoy, en Vía Libre, el tema es padres tóxicos. La función principal de los padres y madres de familia es velar por el cuidado de los hijos e hijas, resguardarles del peligro y de toda situación que vulnerabilice su sano desarrollo físico, psicológico, emocional y social. Hoy en día las dinámicas en la familia de nuestra sociedad han cambiado por muchos factores y se ha observado un daño en el ejercicio del rol de ser padre o madre. Es momento de reflexionar sobre la manera en la que estamos llevando tan noble labor. Hoy, en Vía Libre, el tema es padres tóxicos. Bienvenidos. Ahí vamos abriendo el archivo de preguntas, qué bárbaro, porque en corto me imagino que en casa hay muchísimas. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Javier Romero, es un gusto tenerte aquí con nosotros para así ahondar en el tema ese de padres tóxicos, un clavado a la realidad. Y no a la negación. A la realidad. Buenos días. Es un gusto que me invites a tu programa. Felicidades. Aquí. Muchas gracias. Por retomar Vía Libre. Eso, Creo que es un espacio donde se le puede sacar jugo a muchos temas que son necesarios hablarlos para la familia. Y del diario, ¿no? Sí. Y del diario, ajá, de cómo funcionamos los seres humanos. No es nada sencillo, no es nada fácil a veces. Entonces, y este tema, ahorita te comentaba que puede no caer bien para algunas personas. Uy, sí. Porque hablar de lo tóxico, de un comportamiento, de una actitud, de una relación tóxica, de pronto puede no ser cómodo, porque a veces nos acomodamos, a veces estamos en una zona de confort. Y pues no nos gusta que nos movamos de esa zona de confort. Pero aparte, hablar de padres, también padres tóxicos, podemos hablar que estás tú joven y estás en la juventud y dices tú, ay, mis papás fatales, que todo me cuestionan, es que esto. Pero pasa el tiempo y tus papás ya están en una edad, en la tercera edad, de edad adulta, que se vuelven unos niños y dices tú, híjola, ¿por qué no actué a tiempo si ahora todo ya creció? Como en el matrimonio, pues que algo no te gusta, igual tóxico. Igual con los padres funciona. Exactamente. Y se siente uno mal, es como, ¿cómo pensar eso de mis papás que me dieron todo? Por así decirlo. Exacto, porque a final de cuentas, fíjate, y eso que hablas de las dos generaciones, papá e hijos, y ya cuando el hijo ya crece y se convierte en joven adulto y empieza a formar una familia, es necesario esta frase que de pronto es muy socorrida, nadie nos enseña a ser padres, y te voy a decir algo. Sí nos enseñan a ser padres. ¿Cómo? Tal vez no en una escuelita con un pintarrón, un pizarrón, como un librito, que ahorita sí hay muchas escuelas para padres. Es opcional para quien lo quiera tomar. Sin embargo, todos pasamos por una enseñanza desde el hogar, que es el aprendizaje por observación, por modelaje, el aprendizaje vicario se le llama, que es aprendemos de estas formas, de estos comportamientos y estructuras de relaciones a partir de lo que vemos en la familia, a partir de lo que vemos con nuestros papás. Entonces, nuestros papás sí nos enseñan a ser padres. He ahí nuestra escuelita. He ahí la escuelita. Entonces, ahí rompemos con ese mito de que es que nadie me enseñó a ser padre. Espérame, tuviste una familia, tuviste padres y de ahí muchas de tus actitudes, hablando de padres tóxicos, muchas de tus actitudes ahí están desde lo que tú, se dice la educación se mama. ¿Por qué? Porque viene desde el hogar. Sí. Los valores, las pautas de principios, todo esto lo adquirimos a través de los papás. Ay, 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 y qué difícil, porque van a decir los papás, pues échenme a mí la culpa, yo vengo de otra escuelita, ¿no? Pero ¿de qué se trata aquí? O sea, a ver, primero, ¿cómo identificamos a unos padres tóxicos? Porque hablamos de mamá y papá, ¿no? De los dos. Claro, y empiezo retomando esta frase que acabas de decir que parece canción, y échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa. Exacto. Entonces, más que esto y sumado a la pregunta, es hacernos conscientes. La idea es hacernos conscientes. No es la intención echar culpas porque con culpas no avanzamos nadie, ni de allá ni de acá avanzamos. Entonces, hacernos conscientes, la idea de tocar este tema es ir enunciando ahorita, contestando a tu pregunta, ¿cómo lo identificamos?
Lo identificamos cuando un padre, una madre, no pone límites a sus hijos, desde edades tempranas hasta la etapa adulta, y vemos de pronto situaciones desde niños hasta jóvenes que todavía están con papás, que son inaceptables. Por ejemplo, la conducta del berrinche de un niño de temprana edad es una conducta inaceptable, y que mucho de ello está propiciado o está fomentado, fortalecido por lo que hace el papá y que lleva a que el berrinche persista. Ahí vemos en reuniones con nuestros amigos que empiezan a tener hijos y que llevan a sus hijos de pronto y de que, ay, Santi, no, papito, no, deja ahí. Y está como media hora, una hora. Ay, y ese maravilla Santi, los pues, papás. exactamente. Sí. Entonces, ¿qué hay ahí? No hay límites. No se sabe, un padre tóxico no sabe poner límites, porque cuando los llega a poner, Martas, siente culpa. Esto es un impedimento que lleva a que muchos papás no pongan límites. Y esto es muy común, es parte de una modernidad. ¿Por qué? Porque papá, mamá trabajan prácticamente todo el día y los hijos los cuida alguien o alguien. O sea, alguien contratado o el hijo mayor o la abuelita, alguien los cuida. De tal forma que esto genera de cierta manera un sentimiento de culpa. Es que como el ratito que voy a estar con ellos, los voy a estar regañando. No, pero pues es lo importante, si hay ausencia, que haya presencia en el momento que estemos. Vámonos al corte comercial. Claro. Y regresamos. Oye, pero luego decimos, pues sí, los... Hoy, en el programa Vía Libre, el tema es padres tóxicos. Continuamos. La mayoría de los padres hacen todo lo posible para proporcionar a sus hijos una infancia feliz y saludable, pero incluso los padres con las mejores intenciones del mundo pueden cometer errores que pueden dar lugar a problemas emocionales severos en los niños. Desafortunadamente, algunos padres van más allá del error ocasional y pueden convertirse en padres tóxicos con graves consecuencias para el desarrollo de sus hijos. Hasta calor nos dio, qué bárbaro. Ay, Javier, regresamos y suéltala que ande, como dicen, porque qué interesante es poner límites, en eso nos quedamos, poner límites, ya hay límites, no nos vamos a ir, ay, los papás así y volvernos tóxicos antes de tiempo. Poniendo límites cuando no es la edad todavía de ciertos límites, ¿no? Todo empieza pian pianito, como dicen. Cada etapa, cada edad tiene como la mesura, la medición en la cual hay que, en base a ese contexto que está viviendo el hijo o la hija, hay que ubicar hasta dónde voy a poner el límite, ¿no? Okay. Un límite sano. Ajá. Un límite sano que le permita ir aprendiendo que hay contextos que hay que respetar, hay contextos que ameritan un tipo de comportamiento, una pertinencia del comportamiento. Entonces, en ese sentido, el hijo o el niño o la niña va a ir aprendiendo cómo modular su comportamiento. Los vamos a ir guiando, que es de lo que se trata. Así es. Pero luego de repente hay padres permisivos que se vuelven tóxicos porque es que mi hijo va a tener lo que yo no tuve. O sea, y es como, le das el permiso y el niño ni siquiera sabe por qué tanta soltura. O sea, ya está dado. No está preparado el hijo para esto que le quieres dar, que es un todo de lo que tú careces. Fíjate, viene desde tu propia necesidad. No estás volteando a ver la necesidad del hijo o la hija, sino viene desde tu propia fantasía. Híjala. Y tu necesidad no resuelta, tu frustración y quién sabe qué más cosas hay de trasfondo. Pero aquí lo importante es señalar que el papá va a ir modulando en función del hijo. Y acuérdate que todos los hijos son diferentes. Sí. Totalmente. Ajá, y en base a eso, en base a la personalidad de cada hijo, vas a ir teniendo una forma muy particular de ir modulando la intervención que vas haciendo con tu hijo. Si no lo estás haciendo, te conviertes en un papá tóxico. Si lo haces desde tu propia trinchera, desde tu necesidad, desde tu frustración o tu tristeza que de niño tuviste o careciste, etcétera, entonces estás hablando de un papá tóxico. A ver,
es una familia de, no sé, 2, 3, 4 integrantes, hombres, mujeres, lo que tú quieras, hijos al fin, ¿no? ¿Por qué de repente entre los hermanos platicas y dices, es que mi papá, mi mamá es más tóxico conmigo? O sea, es que a mí me está todo el día duro y dale. ¿Cómo me verá? O sea, ¿con cara de qué o qué? O sea, ¿se da? Claro. ¿Se da? ¿En Claro. qué está? ¿Carácter? En muchos, Ay, no sé. sí, en muchas cosas pudiera ser carácter y que está muy pegado a lo que te voy a responder, que tiene que ver con que todos los seres humanos vamos viviendo diferentes situaciones, tanto en la familia como en el mundo exterior, que tienen que ver con procesos de proyección. Sí. Y muy posiblemente ese pique que de pronto podemos experimentar con mi papá o con mi mamá en particular, muy posiblemente se trata de una proyección. Y a final de cuentas, la proyección tiene que ver con lo que yo veo en el otro que me molesta, pero a final de cuentas es algo mío. Te conviertes en, o sea, es Y más que te conviertes en, es si pones a revisar una situación real de alguien que está friccionando, está en pique con un papá, te vas a dar cuenta que el hijo o hija termina siendo muy parecido en el carácter a ese papá. Y de pronto esa fricción tiene que ver con que no soporto esa proyección. no me la explico? soporto. Sí, claro. Ajá, o sea, ajá. lo que te choca, te checa. Exactamente. Así de fácil. Así de pues. fácil. Como me checa, me Sí. choca. Sí, ajá, es Ajá. como que, ay, pero no hay conocimiento tal vez de que es que soy igual a mi papá o a mi mamá. Exacto. Estoy No hay una recibiendo conciencia. y estoy devolviendo lo que no me gusta, pues ¿cómo? ¿Y qué se hace ahí? A ver, Hay porque que trabajar con hablarlo, conciencia. ¿no? Entonces hay un dicho después de Ajá. lo que me choca, que dice, pues lo que me choca en ti lo trabajo en mí. Ok. Cuando yo soy consciente de algo, de un rasgo, de una característica que de pronto lo ando viendo en los demás y ando señalando para afuera, entonces empiezo a trabajarlo en mí. Cuando lo empiezo a trabajar en mí, cuando empiezo a ver, no sé, es que es muy sangrona la Marta. Sí. Y eso es algo que me choca. Pero pues, Entonces empiezo a ver que eso es algo que yo también soy. Tomo actitudes en ciertos Ajá. contextos, etcétera, etcétera, y empiezo a modular y a bajarle 3 rayitas. Una vez que yo le bajé unas 3 rayitas a esa actitud, termina por no molestándome cuando tú supuestamente tienes esa actitud. fíjate, y como dicen, Me ¿no? congracio, pues. Ay, señalas algo en tu padre, no es que mi mamá esto, es que mi mamá y lo señalas así, pero tienes los otros Los dedos otros 3. para ti, Así. pues. 3 para ti y 1 para mí. Ajá. Al revés. O sea, así pues. 3 es que para tú, mí, Javier, 1 3 para para ti. mí, 2 para ti. Exactamente. Bueno, no, uno al aire apuesta. Esa es la paradoja del juicio. Ajá. A final de cuentas, como dice el dicho, Sí. lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Uy, también. Oye, qué filosóficos andamos ahora. Pero es puro que el tema dicho lo popular. amerita. Sí. Y que hay mucha sabiduría en esto. Fíjate nomás. Entonces aquí lo importante es quedarnos con esto de que hay que hablarlo con el papá o la mamá. Si hay ese sentimiento, hay que hablarlo, pero con pincitas. Y hablarlo a lo mejor Para no llega un lastimar. momento en que no se presta la situación para hablarlo. Ajá. Y se puede trabajar terapéuticamente ejercicios que llevan a que tú tomes conciencia de esa proyección y que lo trabajes de tal manera que ya esa proyección no te genere malestar. Perfecto. Y no Vámonos estés al yendo corte. para afuera. Te voy a preguntar algo en el corte comercial. Regresamos, que nomás nos queda un segmento, Madre Santa. Oye, a ver. Fíjate. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Javier Romero. Ay, rapidísimo. Su mamá no es tóxica, regálale un viaje a la playa para que vaya y respire muy a gusto. Tienen que participar, esta es la promoción que tenemos aquí en Telemax. Son 15 segundos de un videíto donde ustedes estén con su mamá, le digan unas palabras bonitas, lo tanto que la quieren, lo van a enviar por inbox de Facebook Telemax Sonora y van a estar participando. Saben que pueden ganar en el Hotel Playa de Cortés 2 días y una noche con desayuno incluido. Además, también hay certificados de regalo de Grace Spa, Restaurant Ballpark, Fisioquines, Óptica del Sol y del doctor gastroenterólogo César Quiroz. Ahí está la información, participen ya que quedan muy poquitos días.
Ay, Javier, a ver, aterrizando a la época actual, estuvimos hablando a lo mejor de lo de uno, ¿no? Así como que de la camada de uno. Pero hoy en día me hablas tú y me dejas sorprendida de lo que se está presentando. Porque estás ahora de acuerdo, ya cambió la cosa de los padres tóxicos. Claro, porque estás de acuerdo con nuestras generaciones. Era muy raro que la mamá saliera a trabajar. Ajá, al menos mi mamá, ama de casa, y muchos de mis amigos y de mi generación, donde el papá, uno de los papás salía a trabajar y otro se quedaba ahí. Entonces la dinámica se tornaba muy diferente. Hoy en día, casi de cajón, ambos salen a trabajar y esa ausencia, tanto física como emocional, esto también lleva a que se conviertan en una relación de toxicidad. ¿Por qué? Porque acordarnos que la función principal de los papás es preservar el bienestar de los hijos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si estás ausente, no te enteras de lo que pasa con tu hijo. Una cosa es que estés en otro lugar trabajando, fuera de tu casa, y otra cosa es de que estés en contacto con tu hijo por teléfono, las vías de comunicación. Aprovechar la tecnología y lo que ellos manejan. Exactamente. Así como que. Ajá, por un lado. Y por otro lado, que en Sonora se destaca por el primer lugar de consumo de alcohol, particularmente de cerveza, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo. Y esto hace que la dinámica de consumo de alcohol en las nuevas generaciones, y hablando también de papás, pues es muy alta. De tal forma que hoy tenemos problemas mucho más altos, estadísticamente hablando. Es más común encontrar tanto papá como mamá con problemas de alcoholismo. Las adicciones hoy en día están subiendo, pero en niveles muy altos, y esto hace que tener un papá con algún problema, fíjate, entra de lo que es considerado los trastornos mentales, la dependencia a sustancias, la depresión, trastorno por ansiedad y cualquier problema mental que un papá está atravesando y no lo aborda, no lo maneja, no lo trata adecuadamente, esto lo lleva a convertirse en un papá tóxico. Uy. ¿Por qué? A ver, dime. Porque no está en condiciones de justamente cumplir la función principal, que es preservar el bienestar y el desarrollo del hijo o de la hija. Entonces es cuando el papá o la mamá se escudan en lo económico, te doy todo para que tú salgas adelante, pero falta ese cariño, ese amor, ese apapacho, esa presencia en momentos muy importantes. Exactamente. Que son chiquitos, básicos, y que los niños se nos quedan grabados, ¿no? Claro. Cuando ya crecemos. Y acuérdate que una persona con problemas de adicciones, tanto de alcoholismo como de cualquier sustancia, es una persona que evade y es una persona difícil que entre en una empatía con su entorno, incluyendo con sus hijos. Y de pronto se nos puede olvidar que hay necesidades en esa etapa que hay que atender, como estar presente en un festival escolar. En graduación. Graduaciones. Lo deportivo. El de pronto, estas situaciones que de pronto marcan mucho, como que duré 3 horas esperando que fueran por mí al colegio. ¡Ay, no! Y pues el maestro, la maestra, el director no hallaba qué hacer conmigo. Y a mi papá, mamá se le olvidó ir por mí. Entonces, cuando tus hijos son tu prioridad, están al respaldo, al resguardo de ti. Y este tipo de acciones que ocurran reiteradamente, pues esto habla de una conducta tóxica. Fíjate nomás, cómo hablamos de cosas del pasado y lo que traemos, y que nuestros padres son ejemplo para cómo vamos a educar nosotros a los de nosotros. He ahí la frase que dice, pues ya andamos centrados en frases, que la educación de nuestros hijos empieza 20 años antes de que ellos nazcan. Exactamente, con los papás. Ajá. Porque además este es el abono y lo que va a venir a aportar el papá a esa educación y esa formación del hijo. ¿Qué hacer para no ser padres tóxicos ahorita? Abrir ojo y darnos cuenta. A ver. Darnos cuenta, y la mejor manera de darte cuenta es a través de la guía y el acompañamiento terapéutico. Hay que ir a terapia. Todos, de hecho, es parte, y lo dijo Odín Dupeirón en algún momento y se volvió icónico, debiera ser la terapia, formar parte de la canasta básica de cualquier persona. Y fíjate, y no se trata de tener dinero, porque hay programas prácticamente accesibles para toda la población, independientemente que ganes muy poco, el salario mínimo o lo que sea. Hay programas de gobierno, hay programas privados de asistencia social que te llevan a vivir un proceso terapéutico. Fíjate nomás, o sea, no hay pretexto. Aquí volvemos a lo mismo, no hay pretexto para cambiar y rehacer la situación de ser unos buenos padres. Porque ser padre es toda una responsabilidad. Tú que eres mamá, tú lo sabes. Como dicen, hijos chiquitos, problemas chiquitos, crecen los hijos, crecen los problemas.
Pero igual las satisfacciones, que hay que ver Claro. el lado más positivo. Y ¿no? si no estás dispuesto a ir creciendo en esa habilidad de resolución de problemas, Sí. pues se te van a hacer infinitos estos problemas cuando ya tus hijos crezcan. Javier, la frase, es que yo soy amiga de mis hijos. Es tóxica. ¿Verdad? Totalmente. Pero es moderna, ¿por qué? Porque a los papás les conviene por Hay esta una tecnología fantasía, y- Marta, de los papás creerse que Jóvenes. ser moderno, exacto, tiene que ver con todo este consumismo, capitalismo, un trasfondo social muy, muy fuerte Ajá. y que lleva a que muchos papás quieran ser jóvenes forever, pero además esa parte de sentirse jóvenes es ser amigo de tus hijos. No, tus hijos tienen N cantidad de amigos y lo van a tener al transcurso de su vida, pero papás solamente van a tener un par. Así es, ahí quedamos con eso. Los padres somos padres y por eso tenemos hijos y no hay ahí una amistad como tal, porque bajan la guardia. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y vámonos gusto. juntos por esta vía libre. Hasta la próxima. Bye.